Muy bien, la pregunta 5 dice, el riesgo relativo estima, ¿qué cosa? Mide la fuerza de asociación entre una exposición y una enfermedad. Mide la proporción de casos atribuibles a la exposición. Mide la diferencia de riesgos entre expuestos y no expuestos. Mide la magnitud de un problema de salud en una comunidad. O mide el número de casos que se podría prevenir si se eliminara la exposición. ¿Qué será el riesgo relativo? A ver, vayamos. ¿El riesgo relativo medirá la magnitud de un problema de salud en una comunidad? No, ¿no es cierto? Normalmente la magnitud de los problemas de salud o de los problemas de la enfermedad, en caso de epidemias o pandemias, lo que se usa es la incidencia o la prevalencia, ¿verdad? Muy bien. El número de casos que se podría prevenir si se eliminara la exposición, ¿no? Es el riesgo atribuible en todo caso. La diferencia de riesgos entre expuestos y no expuestos. Tampoco, ¿no es cierto? La proporción de casos atribuibles a la exposición. Esa sería la fracción etiológica de riesgo, de repente. Mide la fuerza de asociación entre una exposición y una enfermedad, ¿no es cierto? Eso mide el riesgo relativo, ¿no? Asociación entre la presencia de enfermedad y la exposición. Muy bien, la pregunta 6 dice, se evalúa una prueba diagnóstica de infección del tracto urinario. El patrón de referencia es el urocultivo, o sea, todo paciente que tiene urocultivo positivo tiene infección del tracto urinario. La prueba, dice, es positiva en 100 pacientes. 75 con urocultivo positivo, o sea, 75 verdaderamente enfermos, y 25 con urocultivo negativo, ¿no? Que son sanos. Y la prueba es negativa en 375 pacientes. 125 con urocultivo positivo, o sea, pacientes con ITU, y 250 con urocultivo negativo, o sea, los sanos. ¿Cuál es el valor predictivo positivo, dice, de su nueva prueba? Cuando les dan datos numéricos, como habíamos mencionado en la pregunta anterior, parecida a esta, tienen que hacer dos cosas. O usan la fórmula o hacen el cuadro de 2×2. Normalmente, si hacen el cuadro de 2×2, va a ser más sencillo y va a ser más fácil. Entonces, hacen un cuadro de 2×2 porque les están preguntando el valor predictivo positivo. Ponen a los enfermos, ponen a los sanos y los que han dado positivo al test y negativo al test. ¿Qué les dicen? La prueba es positiva en 100 pacientes. O sea, en total, la prueba va a dar positiva en 100 pacientes. ¿No es cierto? Eso les dice. 75 con urocultivo positivo, o sea, 75 tiene urocultivo positivo, por ende 75 están con infección del tracto urinario, ¿no es cierto? Porque ese es el patrón de referencia. Entonces 75 son enfermos. Y 25 con urocultivo negativo, o sea, 25 sanos. Les dice, y es negativa en 375 pacientes. La prueba va a ser negativa en 375 pacientes. 125 con urocultivo positivo, o sea, 125 enfermos. Y 250 con urocultivo negativo. ¿Qué les piden? ¿Cuál es el valor predictivo positivo de su nueva prueba? La fórmula dice que el valor predictivo positivo se halla dividiendo los verdaderos positivos sobre la totalidad de los que han dado positivo al test. O sea, 75 sobre 100, ¿no es cierto? Eso será 0.75 o 75%. Muy bien. Les podrían preguntar, hallar la sensibilidad, la especificidad o el valor predictivo negativo también, ¿no? Haciendo en la tabla de 2×2 pueden hallar cualquiera de esos valores. Muy bien, entonces aquí la respuesta es 75%. Muy bien, la pregunta 7 dice, se evalúa la validez de una nueva prueba de hibridación para la detección de la infección por virus del papiloma humano, o el VPH, en el cuello uterino, ¿no? Una infección en el cuello uterino por virus del papiloma humano.
El estándar es la hibridación por transferencia de Sauder, o sea, ese es el patrón de oro. En la muestra de 400 sujetos se obtienen resultados positivos en 70 de las 140 enfermas y en 26 de las sanas. ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba?, les preguntan. 0.17, 0.34, 0.18, 0.10 o 0.50. Entonces, otra vez, cuando tienen valores numéricos y les piden sensibilidad, especificidad o valores predictivos positivos o negativos, dos opciones. O usan la fórmula o mejor aún, hacen el cuadro de 2×2, ¿no es cierto? Haciendo el cuadro de 2×2, ustedes saben que tienen que poner en las columnas los enfermos, los sanos y en las filas los que han dado positivo al test y los que han dado negativo al test. ¿Qué les dice? En la muestra de 400 sujetos, si hay 400 sujetos en total, se obtienen resultados positivos en 70, han dado positivo de las 140 enfermas. O sea, enfermos hay 140 y 70 han dado positivos al test, ¿no es cierto? Si 70 han dado positivo al test, obviamente 70 han dado negativo. Muy bien. Y en 26 de las sanas, ¿no es cierto? O sea, en la muestra de 400 sujetos se obtienen resultados positivos en 70 de las 140 enfermas y en 26 de las sanas. O sea, el resultado ha sido positivo en 26 pacientes sanos, ¿no? Eso es lo que les dice. Además les dice que hay 400 pacientes que han entrado en el estudio. Entonces, ¿cómo se saca eso? 400 menos 140 sale 260, ¿no es cierto? 260 menos 26 sale 234. Llenan los 4 cuadros y pueden hallar lo que quieran: sensibilidad, especificidad o valores predictivos positivos o negativos, dependiendo de lo que quieran. Entonces le pregunta, ¿cuál es la sensibilidad de la prueba? La sensibilidad, no se olviden, es los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos, ¿no es cierto? 70 sobre 140. Y 70 sobre 140 es 0.5 o 50%. ¿Ok? Les podrían preguntar cualquier otro valor, especificidad, valor predictivo positivo o negativo. Muy bien, la pregunta 8 dice: la tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta a radiación ionizante es de 4.000 o 4 en 1.000, perdón, y la población no expuesta es de 0.5 en 1.000, ¿no? Obviamente, en la población expuesta es mucho más alta, ¿no es cierto? 8 veces más. ¿Cuál es el riesgo atribuible al factor de exposición? 8, 4.5, 3.5, 4 o 0.5. ¿Se acuerdan del riesgo atribuible? ¿Qué cosa se debía hacer? El riesgo atribuible es la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos. O sea, la incidencia en los que reciben radiación ionizante es de 4 en 1.000, ¿no es cierto? Y en los que no la reciben es de 0.5 en 1.000. Entonces, el riesgo atribuible será la diferencia, ¿no? 4 menos 0.5, o sea, 3.5. ¿Ok? Ese es el riesgo atribuible. Muy bien, la pregunta 9 dice: respecto al análisis de los resultados de un estudio epidemiológico de cohorte mediante el riesgo relativo, es cierto que A, dice, se calcula dividiendo la incidencia de enfermedad en los no expuestos entre la incidencia de la enfermedad en los expuestos. La B, dice, carece de unidades. C, es una medida del efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad. D, en los estudios de cohorte tiene el mismo valor que los radio. Y E, su límite inferior es 1. En realidad nos están preguntando características del riesgo relativo, ¿no es cierto? Obviamente el riesgo relativo se usa en los estudios de cohorte, pues, ¿no? A ver, ¿qué es lo más falso? Su límite inferior es 1.
falso, ¿no es cierto? El límite inferior va de menos infinito a más infinito, ¿no? Teóricamente. El 1 es el valor nulo, más bien, no se olviden de eso, ¿no? 1 es el igual al valor nulo. Muy bien. A ver, lo otro. Es una medida del efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad. Ok, como su nombre dice, el riesgo relativo mide de manera relativa la exposición al factor. Ok, no es un efecto absoluto. Para saber si tiene un efecto absoluto, habría que hacer un estudio como lo hizo Carrión, ¿no? Inyectarse o exponerse adrede al factor de riesgo y ver si es que presenta o no la enfermedad. Muy bien, esto es falso. Dicen, los estudios de corte tienen el mismo valor que los radio. No tiene el mismo valor, ¿no? Indefectiblemente, ¿no? Si es que la fórmula matemática incluso es distinta, 1. 2, no se puede usar el odds radio en estudios de corte. Tampoco se puede usar el riesgo relativo en los estudios de casos y controles. ¿Ok? Porque uno mide incidencias y el otro básicamente va a medir el rango de exposición. Muy bien, quedan 2. ¿Carece de unidades o se calcula dividiendo la incidencia de enfermedad en los no expuestos entre la incidencia de la enfermedad en los expuestos? ¿Cuál será? ¿Carece de unidades el riesgo relativo, sí o no? Sí, pues no es un valor numérico, ¿no es cierto? 1, 1.8, 3.4, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se calcula dividiendo la incidencia de enfermedad en los expuestos, es al revés, entre la incidencia de la enfermedad en los no expuestos, ¿no? Es al revés, primero expuestos sobre no expuestos, ¿ok? Carece de unidades, ¿no es cierto? No tiene unidades, pues, el riesgo relativo, ni el OR tampoco, ¿cierto? Son valores numéricos, nada más. Muy bien, la pregunta 10 dice: se ha realizado un ensayo controlado y aleatorizado en pacientes con hipercolesterolemia para valorar la efectividad de un nuevo fármaco. La variable final valorada es la presencia de infarto de miocardio. El riesgo relativo de infarto de miocardio en relación con el fármaco habitual es de 0.39, con un intervalo de confianza al 95% de 0.21 a 1.18. Ante este resultado, usted concluirá que debería recomendarse la utilización del nuevo fármaco. El nuevo fármaco reduce el riesgo relativo en más de un 60%. El tamaño muestral es muy elevado. No existen diferencias estadísticamente significativas entre el efecto de los fármacos estudiados. Los resultados indican protección con el fármaco. Con estos resultados, o sea, lo que nos interesa acá es el riesgo relativo, ¿no es cierto? El riesgo relativo de infarto de miocardio en relación con el fármaco habitual es de 0.39 con un intervalo de confianza de 0.21 a 1.18. 0.39, solamente fijándonos en este valor, ¿es un factor de riesgo o es un factor de protección? Es un factor de protección, ¿no es cierto? Es menor de 1, muy bien. Pero mirando el intervalo de confianza va de 0.21 a 1.18. ¿Incluye el valor 1 o no? Sí lo incluye, ¿no es cierto? Entonces, si incluye el valor nulo, no es estadísticamente significativo este resultado. Se puede ver al azar. Para decir que es un factor de riesgo, es un factor de protección, el intervalo, este intervalo de confianza, no debe incluir al número 1, ¿no? ¿Debería recomendarse la utilización del nuevo fármaco? No, ¿no es cierto? El nuevo fármaco reduce el riesgo relativo en más de un 60%. Esta sería la respuesta si el intervalo de confianza no incluiría el 1. El tamaño muestral es muy elevado, no sabemos el tamaño muestral. No existe diferencias estadísticamente significativas entre el efecto de los fármacos estudiados, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Los resultados indican protección con el fármaco. Indicarían protección con el fármaco si su intervalo de confianza no estaría incluyendo al número 1. Muy bien, la pregunta 11 dice: se ha realizado un estudio de cohorte retrospectivo para conocer si los pacientes que toman antipsicóticos presentan un mayor riesgo de muerte súbita que la población que no utiliza antipsicóticos. Una vez realizado el ajuste por posibles factores de confusión, se ha obtenido un riesgo relativo de 2.39, con un intervalo de confianza al 95% de 1.77 a 3.22. ¿Cuál es la interpretación más correcta del resultado?
A dice, el resultado es compatible con un incremento de riesgo asociado al uso de antipsicóticos, pero no es estadísticamente significativo. El resultado sugiere que los antipsicóticos protegen frente al riesgo de muerte súbita. El resultado no es interpretable porque no se ha hecho una asignación aleatoria de los tratamientos. Hay un incremento de riesgo, pero es pequeño, irrelevante desde un punto de vista clínico. El resultado apoya la hipótesis de que el uso de antipsicóticos aumenta el riesgo de muerte súbita. Parecido al anterior, ¿no es cierto? Han hecho un estudio en el cual lo que encuentran es que el riesgo relativo hallado es 2.39, con un intervalo de confianza al 95% de 1.77 a 3.22. Este riesgo relativo de 2.39 es para los pacientes que toman antipsicóticos y la posibilidad de presentar muerte súbita, ¿no es cierto? A ver, con 2.39 diremos que es un factor de riesgo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se interpreta esto? Con 2.39 nosotros decimos que los pacientes que toman antipsicóticos tienen 2.39 veces más riesgo de presentar muerte súbita que los que no toman. Porque su intervalo de confianza no incluye al número 1, pues, ¿no es cierto? Está por debajo, 1.77 a 3.22, el valor nulo está más abajo del intervalo de confianza. Muy bien. ¿Cuál es la interpretación más correcta de los resultados? El resultado es compatible con un incremento de riesgo asociado al uso de antipsicóticos, pero no es estadísticamente significativo. Mentira, ¿no es cierto? Es estadísticamente significativo porque el valor nulo no está incluido en el intervalo de confianza. El resultado sugiere que los antipsicóticos protegen frente al riesgo de muerte súbita. Es al revés, ¿no es cierto? El resultado no es interpretable porque no se ha hecho una asignación aleatoria de los tratamientos. En los estudios de cohorte, más si son retrospectivos, no se puede aleatorizar los tratamientos, son estudios observacionales. Hay un incremento de riesgo, pero es pequeño y irrelevante desde el punto de vista clínico. 2.39 no es irrelevante, ¿no? Es el doble de riesgo. El resultado apoya la hipótesis de que el uso de antipsicóticos aumenta el riesgo de muerte súbita. Eso es cierto, ¿no es cierto? Sería un factor de riesgo para presentar muerte súbita. Muy bien, la pregunta 12 dice: en los preparativos de un programa de atención al diabético se valoró la validez de un test para la detección de microalbuminuria. Para ello, seleccionaron aleatoriamente 316 sujetos del registro de diabéticos de la zona. Se les practicó la prueba o test y se observaron 204 verdaderos positivos, 5 falsos positivos, 4 falsos negativos y 103 verdaderos negativos. Con estos resultados, conteste la siguiente pregunta. La sensibilidad del test para la detección de microalbuminuria es 4 sobre 204, 4 sobre 316, 108 sobre 103, 204 sobre 208 o 208 sobre 316. Para responder esta pregunta también tienen que hacer la tabla de 2 por 2, ¿no es cierto? Haciendo la tabla de 2 por 2 van a sacar la fórmula luego de la sensibilidad, que son los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos, ¿no? Eso les da ya. Se les practicó la prueba OT, se observaron 204 verdaderos positivos. Acaba 204. 5 falsos positivos, no interesa en la fórmula, 4 falsos negativos y 103 verdaderos negativos. Los falsos negativos más los verdaderos positivos van abajo, ¿no es cierto? Será 204 sobre 208. Muy bien, la alternativa acá es la D, ¿no? La correcta. Muy bien, la pregunta 13 dice: en una población de 500 personas hay una enfermedad que tiene una prevalencia del 10%. Se dispone de una prueba cuya sensibilidad es del 70% y una especificidad del 80%.
¿Cuál es el número de personas con resultado falso negativo? 15, 35, 90, 360 o 120. La mayoría de las preguntas que han entrado y que probablemente van a entrar a los exámenes de residencia acá en el Perú han sido como las anteriores a esta que hemos contestado, ¿no es cierto? Donde hacían la tabla de 2×2 y con eso es suficiente para contestar. Esta tiene un poquito más de complejidad, ¿no? Se ha tomado en el extranjero y para contestarlo simplemente es saber las fórmulas. Primero tenemos el cuadro de 2×2, siempre apóyense en eso. Tenemos enfermos sanos y los que dieron positivo y negativo en el test. ¿Qué cosa nos dan? Nos dicen que la prevalencia de la enfermedad es del 10%, ¿no es cierto? Y tenemos una población de 500 personas. Entonces, de estas 500 personas, el 10% es 50. Entonces vamos a tener 50 enfermos, ¿no es cierto? Muy bien. Si tenemos 50 enfermos, obviamente tendremos 450 sanos, ¿verdad? Porque hay 500 en la población total. Entonces sabemos que los verdaderos positivos, según la fórmula, según el cuadrito, más los falsos negativos son 50, y los falsos positivos más los verdaderos negativos son 450. Esos datos los sacamos de lo que nos han dado. Muy bien. ¿Qué otro dato nos dan? Nos dicen que la sensibilidad es del 70%. Sabemos que la sensibilidad son los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos. Entonces, con ese valor nosotros podemos hallar verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos son 50, ¿no es cierto? En este recuadro. Entonces, haciendo la multiplicación nos sale que los verdaderos positivos son 35. Luego sabemos nosotros por la fórmula que los verdaderos positivos más los falsos negativos son 50, la totalidad de los enfermos. Ya hemos hallado los verdaderos positivos. Reemplazando estos verdaderos positivos, que es 35, nos da verdaderos positivos más falsos negativos igual 50, reemplazando nos da 50 menos 35. Entonces, los falsos negativos son 15. ¿Ok? Los falsos negativos son 15. Entonces, acá la respuesta es la A, ¿verdad? La A. Muy bien, entonces, cuando tengan siempre una pregunta en la cual les dan algunos valores y les preguntan sensibilidad, especificidad o valores predictivos, positivos o negativos, o les preguntan algún valor de alguna casilla, verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos o falsos negativos, siempre hagan la tabla de 2×2. ¿Ok? Así lo van a responder las preguntas si es que llegan. Muy bien, la pregunta 14 dice: al aplicar una prueba diagnóstica se observa un 10% de falsos positivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? La sensibilidad es del 90%, la especificidad es del 90%, el valor predictivo positivo es del 90%, el cociente de probabilidad positiva es del 90%, la sensibilidad es del 10%. Cuando tienen este tipo de preguntas, siempre, no se olviden, hagan la tabla de 2×2, ¿no es cierto? Enfermo sano, positivo, negativo. Muy bien, ¿qué les preguntan? Al aplicar una prueba diagnóstica se observa un 10% de falsos positivos. De 100 positivos, va a haber un 10% que es falso positivo, ¿no es cierto? Entonces, el 90% será verdadero o verdaderos positivos, ¿no es cierto? Si tienen un 10% de positivos, de falsos positivos, el 90% van a ser verdaderos positivos, ¿verdad? Es el complemento nada más. ¿Qué cosa podrían hallar con eso? Sensibilidad, especificidad,
No, ¿no es cierto? Porque necesitan los datos de las filas. Valor predictivo positivo. Saben que de 100 pacientes, 90 van a ser verdaderos positivos, porque es el 90%, y 10 pacientes van a ser falsos positivos. Entonces, solamente con esta aseveración nosotros podemos decir que el valor predictivo positivo es del 90%, ¿no es cierto? Simplemente con esto se observa un 10% de falsos positivos. Los que han dado positivos son 100. De estos 100, 10% son falsos positivos, o sea, 10 de estos 100 serán sanos, y por ende 90 serán verdaderamente enfermos, pues, ¿no? Y reemplazando en la fórmula sale el valor predictivo positivo de 90%. Muy bien. La pregunta 15 dice, si le comentan que de 100 personas con un resultado positivo a una prueba diagnóstica, 40 tienen realmente la enfermedad, respecto a la prueba pensará que la sensibilidad es 40%, la especificidad es 40%, el valor predictivo positivo es 40%, el valor predictivo negativo es 60%, la razón de probabilidad positiva es 40%. Parecía la anterior, ¿verdad? Hacen su tabla de 2×2, ¿y qué les dicen? Si le comentan que de 100 personas con resultado positivo a una prueba diagnóstica, o sea, 100 han dado positivo este valor, 40 tienen realmente la enfermedad, 40 son verdaderos positivos, ¿no es cierto? Usted pensará que la sensibilidad es 40%, no se puede hallar la sensibilidad, necesitamos los negativos, no tenemos. La especificidad es 40%, tampoco, ¿no es cierto? Necesitamos los valores negativos, no podemos hallar la especificidad. El valor predictivo positivo es 40%, ¿no? No se olviden, el valor predictivo positivo es los verdaderos positivos sobre la totalidad de los que dieron positivo al test, ¿no es cierto? Verdaderos positivos sobre la totalidad de los que dieron positivo al test. Ustedes saben, y les dicen acá que de 100 personas con un resultado positivo, o sea, los que han dado positivo son 100, 40 tienen realmente la enfermedad, o sea, 40 son verdaderos positivos, ¿no? La respuesta acá es que el valor predictivo positivo es 40%, ¿no? No se puede hallar otra cosa. Para hallar el valor predictivo negativo necesitan los valores de los negativos, no lo tienen. La razón de probabilidad positiva es de 40%, tampoco. Vamos a ver más adelante, las razones de probabilidad usan mediante una fórmula la sensibilidad y la especificidad, ¿no? No se puede hallar acá. Muy bien, aquí la respuesta entonces es la C, el valor predictivo positivo es 40%. Muy bien, la pregunta 16 dice, se ha realizado un estudio para comprobar si un fármaco tiene riesgo de producir agranulocitosis. Se han incluido 200 pacientes con agranulocitosis, de los cuales 25 habían consumido ese fármaco en los 3 meses previos al episodio, y 1000 controles de características similares, pero sin agranulocitosis, de los cuales, o sea, de los 1000 controles, 50 habían consumido ese fármaco en los 3 meses previos al día de la inclusión en el estudio. Indique de qué tipo de estudio se trata y si la utilización del fármaco se asocia a la aparición de agranulocitosis. Muy bien. A dice, es un estudio de cohortes y el fármaco se asocia a la aparición de agranulocitosis, riesgo relativo de 2.5. Es un estudio de casos y controles y el fármaco disminuye la incidencia de agranulocitosis a la mitad o radio de 0.5. Es un ensayo clínico de fase 3 en el que el fármaco aumenta 2.5 veces el riesgo de agranulocitosis. Es un estudio de casos y controles y el fármaco se asocia a la aparición de agranulocitosis o radio de 2.7. Es un estudio de cohortes y el fármaco se asocia a la aparición de agranulocitosis o radio de 2.5. Bien. Primero, para responder esta pregunta tenemos que saber qué tipo de estudio es, ¿no? Más adelante vamos a detenernos en la diferencia entre estudio de cohortes y casos y controles. Pero a grosso modo vamos a decirlo ahora. El estudio de casos y controles normalmente es un estudio en el cual se parte de la enfermedad, o sea, ustedes buscan enfermos. Estos enfermos
lo consideran como casos y los van a parear a personas sanas que tienen características similares a los que les van a llamar los controles. Y empiezan a preguntar en el pasado de cada persona, cada sujeto, a ver si tuvo o no exposición a algún factor de riesgo. ¿Ok? Esos son estudios retrospectivos. El estudio de corte es cuando ustedes cogen a una población sana y a esa población sana le hacen seguimiento para ver si dentro de esa población los pacientes que están expuestos a un factor desarrollan la enfermedad o no la desarrollan. ¿Ok? O sea, es un estudio prospectivo que va hacia el futuro. Entonces, con esa explicación, esas diferencias, vamos a ver qué tipo de estudio es. Dice, se ha realizado un estudio para comprobar si un fármaco tiene riesgo de producir agranulocitosis. Se han incluido 200 pacientes con agranulocitosis, ¿no? Les da las características, de los cuales 25 habían consumido el fármaco 3 meses previos al episodio. Y 1000, acá les sopla, ¿no es cierto?, controles de características similares. ¿Qué cosa será? Es un estudio de casos y controles, pues, ¿no es cierto? Entonces, dice, es un estudio de cortes. No es, pues, ¿no? No es un estudio de cortes. Es un estudio de casos y controles, puede ser la B. Es un ensayo clínico de fase 3. Un ensayo clínico no es otra cosa que un experimento en seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, este no es un experimento, pues. Es un estudio de casos y controles, también, ¿no? La B o la D, pues. Es un estudio de cortes, tampoco. Nos queda la B o la D. ¿Qué cosa más tenemos que hacer para saber la respuesta? Está entre la B o la D, ¿no es cierto?